capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer el versículo 4, el versículo 5 y el versículo 8. Cuando lo tengan pueden decir amén. Leemos la santa palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. El versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero que lea también rápidamente ahí, ¿verdad? En el libro de los Hechos, ahí, ¿verdad? En el siguiente capítulo, alabado sea el nombre del Señor, bendito sea su santo nombre. Acá bendito sea Dios en el libro, gloria al Señor. En el capítulo 2, en el capítulo 2, en el versículo, alabado sea el nombre del Señor, el capítulo 2, versículo 4, desde el versículo 3, o vamos a leer desde el versículo 1 para seguir la secuencia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Alabado sea el Señor. Tome su asiento. Alabado sea el Señor. Bendito sea su santo nombre. Esta es una promesa, hermanos, para todos los creyentes, para cada cristiano. Después que nosotros, cuando el Señor nos toca, cuando el Señor nos hace el llamado y venimos a sus caminos, nosotros venimos, ¿verdad? Inmediatamente tiene que venir la preparación, la doctrina. Tenemos que recibir doctrina, palabra de Dios, para que nosotros de esa manera podamos crecer y no quedemos estancados, no quedemos solamente, como decía la hermanita, ¿verdad?, de su compañero, solo aceptó al Señor y continuó la misma vida. No, el aceptar a Cristo, el venir delante de Dios implica, ¿verdad?, que nosotros vamos a continuar, vamos a seguir. Por eso qué bonito cuando hay un seguimiento para cada creyente. ¿Qué es lo primero? Usted se prepara doctrinalmente, usted recibe una doctrina, usted recibe, ¿verdad?, una preparación para entrar a las aguas bautismales, y usted se da cuenta qué significa el bautismo en agua, que es para arrepentimiento. Significa el primer bautismo, que nosotros tenemos que morir al mundo y vivir para Cristo. Ese es el primer bautismo. Luego viene otro bautismo, alabado sea Dios, que también es un llamado para cada creyente, es una invitación. Esto es algo que vamos a continuar. Del primer bautismo no se puede quedar usted solamente con el primer bautismo. Usted tiene que también entrar a este otro bautismo. Es lo que acabamos de leer en el libro de los Hechos, cuando estaban, ¿verdad?, aquel grupo de gente que habían estado allí. Ahí estaban los discípulos del Señor, ahí estaba María, la madre de Jesús, ahí estaban varios, estaban
reunidos, estaban unánimes, estaban juntos, estaban ahí, ¿verdad?, esperando la venida gloriosa de la promesa que había hablado. También lo había testificado el profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y verán visiones y verán. Entonces vamos a ver la importancia de lo que es el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia sobrenatural. Es una experiencia muy linda y muy inolvidable, porque no nos podemos olvidar, como cuando se celebran esos 15 años, dicen a las niñas, a las jovencitas. Son inolvidables los 15 años. Cuando usted celebra algo que lo hace única vez, pero usted viene y dice: qué bonito ese momento, ese tiempo. Así, de esa manera, nosotros también, los que hemos recibido la promesa del Espíritu Santo, sentimos, ¿verdad?, algo tan extraordinario, porque es sobrenatural, porque esto no viene de hombre alguno. Esto no viene, digamos, enseñado por el mismo hombre para que te enseñe cómo vas a hablar en nuevas lenguas, cómo vas a decir. Esto viene, algo que viene de parte del poder del Espíritu Santo a tu vida. Es algo sobrenatural, es una experiencia gloriosa, es una experiencia bonita. Y ¿sabe qué bonito es, hermano? Cuando este tipo de palabra, de enseñanza, usted nunca la ha escuchado, pero cuando usted oye y usted entiende lo que significa también tener la promesa del Espíritu Santo, nosotros vamos a motivar, vamos a incentivar. ¿Qué estamos haciendo? Incentivando para que cada creyente no se quede con un solo bautismo. Tenemos que tener el otro bautismo del poder del Espíritu Santo de Dios. El ejemplo lo tenemos cuando el Señor, el Maestro, fue bautizado y estaba en el río Jordán, y estaba allí, ¿verdad? Y estaba Juan el Bautista, que había sido indicado para bautizarlo en agua, para arrepentimiento, dando ejemplo el Maestro, que así nosotros también, de esa manera. Inmediatamente, hermano, eso sucedió. Y en algunos casos, quizás en muchos casos, también sucede que cuando alguien entra a las aguas bautismales, y después también inmediatamente el Espíritu Santo le bautiza y comienzan a hablar en nuevas lenguas. Esta es una experiencia gloriosa. Esto también lo pasó el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando Él fue bautizado y fue sumergido en el río Jordán, estaba allí, y cuando Él sale de las aguas, cuando Él se levanta, dice que inmediatamente vino una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, de forma corporal, de forma visible. Alabado sea Dios. Y dice que oyó una voz inmediatamente y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo de Él tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Él estaba dando el gran ejemplo para que nosotros también recibiésemos, así como Él fue lleno del Espíritu Santo, nosotros también. Entonces, alabado sea el nombre del Señor. Es una experiencia sobrenatural en cada creyente. Con el bautismo viene una investidura de poder. Viene una investidura de poder para la vida y el servicio y la concesión de los dones espirituales y su uso en el ministerio. Porque desde el momento en que el Señor te llamó, te bautizaste en agua, ahora recibiste el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que a través del poder del Espíritu Santo también te imparte dones espirituales. ¿Usted entiende, hermano, lo que son dones espirituales? Don de sanidad, don de profecía, don de ciencia, de discernimiento, de interpretación. Esos son dones para servir a la misma iglesia, nosotros mismos que somos el cuerpo de Jesucristo. Entonces, algo tan vital,
el creyente tiene que pedir al Espíritu Santo, decirle: Señor, bautízame con tu Espíritu. Señor, esta es una promesa para todos. Señor, esta es una promesa que la hago mía, la hago propia. Bautízame. Y usted tiene que estar pidiéndole al Señor, y usted tiene que estar preocupado. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 2 versículo 1? ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? ¿Qué recomienda? Y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Porque ahí depende el crecimiento espiritual de cada creyente para servir a Dios, para tener habilidades. Esas son habilidades y dones para servir en un ministerio, para que no quede simplemente como un miembro pasivo en una iglesia, y que no pase solamente de estar sentado, sino que usted tenga que servir en la obra del Señor. Pero para servir en la obra del Señor tenemos que tener la promesa del Espíritu Santo. Estos son requisitos que habla la Biblia. Lamentablemente hoy en día no se está enseñando acerca de buscar la promesa del Espíritu Santo. Recuerdo cuando estaba yo, ¿verdad?, hace unas décadas más atrás, alabado sea el nombre del Señor, cuando uno está como joven en la iglesia, bendito sea Dios. Ahí estábamos en la iglesia, los jóvenes, la iglesia hacían vigilia, ahí estábamos participando de la vigilia, y las vigilias eran maravillosas. Llegábamos hasta el final, las vigilias terminaban hasta las 4 o 5 de la mañana. Hoy en día lamentablemente la gente ya a las 10, 11 están completamente con un gran sueño, con un gran cansancio. Por eso no podemos recibir la promesa de esa manera. Tenemos que pedirle al Señor, tenemos que venir delante de Dios. Pero hay cosas que están impidiendo, y vamos a ver algunas cosas que impiden de que nosotros, o las personas que todavía no han recibido, les cuesta recibir. Vamos a ver algunas cosas, algunos puntos. ¿Por qué no reciben el bautismo muchas personas? O quizás la mayoría de personas. Número 1, si el bautismo es todo lo que dice en lo escrito en el capítulo de los Hechos, a Satanás le conviene que los cristianos estén en oscuridad para no tener una revelación de lo que Dios es y lo que Jesús y el Espíritu Santo desean en nuestras vidas. Esto es un mandato del Señor. Esto no es doctrina de hombres, hermanos. Esta es palabra de Dios. Y si usted ha llegado hasta el libro de los Hechos, es porque la palabra de Dios nos enseña y nos ordena: después que usted se bautice en agua, hay que preocuparse por buscar el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, hay razones por las cuales el cristiano no recibe. Pero vamos a tocar algunos puntos. Hoy día muchos argumentan que todos los salvos ya son llenos del Espíritu Santo, como quien dice: no necesitamos, porque ya lo tenemos. Desde el momento en que venimos y hemos recibido al Espíritu Santo, ya lo tenemos todo. Pero no hemos olvidado que hay una enseñanza que el Señor le dijo también a sus discípulos, y aún para todos aquellos que iban a creer en su nombre, que también buscáramos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, hay muchos que argumentan, ¿verdad?, con falsos argumentos, que todos los que ya son salvos, porque usted recibió su salvación por fe. Pero no se va a quedar solamente con su salvación por fe. Usted tiene que continuar. Usted tiene que seguir adelante. Usted tiene que dar otro paso más de fe. Usted tiene que escalar otro peldaño más. Entonces dice, hay otros que solo se lo dejan a la soberanía de Dios. Y dicen: cuando el Señor quiera que Él me bautice. No hay una preocupación, pero esto tiene que ser como una necesidad. Esto tiene que ser algo prioritario.
Esto tenemos que darle nosotros énfasis, hermanos, qué bonito. ¿Y sabe a qué nos referimos? Nos referimos cuando desde el momento en que el Señor te hace el llamado y usted aceptó a Cristo y después viene usted a recibir una doctrina para bautizarse. Es allí en esos meros tiempos. No sé usted, ¿verdad? Si ha pasado mucho tiempo y todavía no ha podido recibir esa promesa. Hay que reclamarla. Hay que pedirle al Señor, hay que venir delante de Él, hay que estar constante, pero nosotros no podemos dejar y decir, se lo vamos a dejar a la soberanía de Dios, y que es para alguna gente especial. No todos lo recibimos, dice, es para alguna gente que son especiales, y Él decide, y otros sin ninguna búsqueda continua, están preocupados por recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo quieren que venga la promesa del Señor? Si usted está despreocupado, si usted no le llama la atención el ser bautizado. La Biblia habla, y vamos a estar buscando algunos versículos de la palabra del Señor. No sé, ¿verdad?, si el hermanito aquí joven nos ayuda, ¿verdad?, con algunas citas bíblicas, o los hermanos que tengan ahí también puedan buscar. Vamos a tener en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Lea, hermano. La palabra de Dios es lea, ¿verdad?, del Padre, el Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Le digo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínense, hermano, en ese tiempo todavía que estaba ahí el Señor, que estaba la iglesia primitiva y habían recibido, pero más adelante en el capítulo de Hechos, allí está hablando de que habían gente que todavía no se daban cuenta, ni siquiera hemos oído hablar de esa promesa, ni siquiera, porque llegaron los apóstoles y hicieron la pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar, aquí nadie nos ha dicho nada, nadie nos ha enseñado. Hermano, es importante enseñar sobre esta promesa gloriosa, porque esta promesa es del Espíritu Santo. Esta promesa es una llenura poderosa para el creyente, para que el creyente cada día, ¿verdad?, tenga una motivación. ¿Qué es lo que produce cuando alguien recibe la promesa del Espíritu Santo? Uno quiere, cuando usted recibe, recuerdo cuando yo habíamos hecho una vigilia, luego caímos en la mañana y era un ayuno. Hay que buscarlo, hermano. Estamos preocupados pidiéndole al Señor, y estábamos el grupo y estábamos ahí. Luego nos fuimos a una casa porque nos fuimos a una casa para estar más cómodos. Y después que habíamos hecho la vigilia, nos fuimos a un ayuno y estábamos en la casa de una hermana que ella prestaba su casa. Y estábamos el grupo orando, y cuando en una de esas, hermano, que ya el Señor miraba que estábamos dispuestos, estábamos orando, estábamos clamando y estábamos elevando oración, y de pronto vino la promesa del Espíritu Santo, y fueron varios los que recibimos la promesa y comenzamos a hablar en nuevas lenguas. Nunca habíamos hablado en nuevas lenguas, hasta en ese momento habíamos recibido. Y recuerdo, hermano, que fue tan grande la gran maravilla, el gran poder, la experiencia que uno vive cuando recibe eso, hermano, que yo comencé a hablar en nuevas lenguas y no terminaba. Y recuerdo, hay lenguas, ¿verdad?, que tienen un estilo parecido a idiomas. Hay uno que parece como que estás hablando inglés, pero verdad, es algo que viene del Señor, porque Dios no solamente te da la promesa, sino que también viene el impartimiento de dones espirituales para servir al Señor, para servir con poder, con autoridad.
Alabado sea Dios. Y recuerdo que no terminaba, y cuando medio terminamos, porque estábamos contentos y qué bonito aquella experiencia, y nos sentíamos que andábamos danzando y nos sentíamos que andábamos en el aire, pero aquella lengua que se nos había, ¿verdad? No podíamos hablar nuestro idioma, estaba enredada, había una fuerza poderosa, sobrenatural. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y yo recuerdo que terminamos y andamos que sentía un gozo, una alegría interna, me sentía tan contenta. Y cuando yo recuerdo que nos fuimos a la venta porque habíamos terminado el ayuno y vamos a comprar algo, y recuerdo que yo en el lugar donde estaba pidiendo, hablando en lengua, y la gente no entiende. ¿Por qué? Porque aquella lengua no cesaba. Hablábamos en nuevas lenguas, y qué bonita la experiencia, hermano. Recuerdo cuando vino un momento, ¿verdad? Y yo decía, ¿por qué será? Pasó como un mes más o menos ahí, y después del mes sentía que ya no hablaba. Y decía, ¿por qué será que no hablo en lengua? Ay, Señor, ¿será que hice algo malo? Y uno se sentía como triste, y andábamos preocupados porque yo quería seguir hablando en nuevas lenguas. Y recuerdo que cuando se hizo una oración, Dios usó a mi mamá, y porque ella, verdad, ya tenía trayectoria en la obra de Dios. Y de pronto yo le decía, ¿por qué será? ¿Será que hicimos algo malo? Y uno dice, hemos contristado al Señor y por eso no estamos hablando. Era porque venía nueva investidura, venía otro poder más. O sea, el Espíritu Santo te va dando y te va llenando y te va llenando. Y después en género, ¿verdad? Gloria al Señor, para después impartir dones. Y después a través de mi mamá el Señor le dijo y me decía, yo te doy don de evangelista o un ministerio de evangelista. Yo te doy un don de alabanza. Y comenzaron a fluir los dones. Y comenzaron a fluir. Y recuerdo que yo a la edad de 17 años, nos invitaban, y había un grupo de hermanos que eran como 40, 50, 60 hermanos que se desplazaban en las calles predicando, evangelizando. Qué lindo el mover de la obra de Dios, servirle al Señor. 17 años en la plena juventud. Y recuerdo que nos fuimos al lado de San Juan del Sur y andábamos ahí. Por la noche se hacían cultos. En el día había un plan de evangelización, folleto, evangelismo personal, personas. Y yo andaba, todavía no había estado tan en lleno, ¿verdad? No podía evangelizar, pero yo andaba aprendiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo le decía, mamá, voy con usted. Iban de dos en dos. Mamá, yo voy con usted porque yo no tengo palabra. Yo me iba fijando, yo me iba viendo. Y a ella, cuando miraba grupos de jóvenes que estaban ahí reunidos, a ella le gustaba más, y como que el Espíritu te motiva más y te agita, que ahí no hay pena, ahí no hay miedo, ahí no hay nada. Hay una fuerza especial del Espíritu Santo que te dota, que te da fortaleza y que te dice y te pone palabra. Y no importa, mi mamá quizás ella no era tan elocuente, pero en las pocas palabras Dios ahí la usaba, y ella evangelizaba, y yo la quedaba viendo. Alabado sea Dios. Y cuando en la noche habían culto de parte de ese ministerio que se desplazaba predicando el evangelio, en la noche se hacían cultos masivos, se invitaba a la iglesia, los hermanos asistían, y ese grupo de 40, 50 hermanos que estaban allí, hacía así una tarima y comenzaba. Entonces decía, hermanita, usted le toca presidir. Y cuando yo estaba ministrando, cuando estaba en la alabanza, alabado sea Dios, habían visiones, la gente recibía bendición de Dios, la gente sentía, verdad, algo tan especial, tan bonito. Y dice que estaban unos extranjeros, andaban ahí, verdad, en San Juan del Sur caminan muchos extranjeros que andan ellos de turistas. Y pasaban, y ellos cuando miraron que estaba ahí, verdad, aquel movimiento, el mover del Espíritu Santo, alabado sea Dios, ellos comenzaban y grababan, y se miraba, verdad, aquel dislumbre, aquel Espíritu Santo cómo se derramaba. Qué bonito, hermano. Para eso es que el cristiano recibe la promesa del Espíritu Santo, para ser usado por Él. Por eso es que nosotros necesitamos la promesa del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice la palabra. Todavía habían gente en el libro de los Hechos que ni siquiera habían oído hablar si había Espíritu Santo.
Alabado sea el nombre del Señor. Otra de las cosas que impiden de que no haya, ¿verdad?, promesa, que los cristianos se atrasen, otra gran mentira por la cual no recibimos o no se recibe el bautismo del Espíritu Santo, es por el engaño de un llamado bautismo del que lo tiene y no lo tiene. Solo el que tiene un vaso limpio será lleno hasta rebosar. Es que verdaderamente, hermanos, para recibir condiciones, para recibir también la promesa del Espíritu Santo, tenemos que tener, ¿verdad?, un corazón dispuesto, un vaso que está limpio, un vaso que se santifica, y el que lo prepara es el mismo Espíritu Santo, a través de que usted está ayunando, a través de que usted está orando, a través de que usted lee la palabra. Pero también afecta cuando hay mucho conformismo bíblico y doctrinal que impide que haya hambre y sed de justicia para ser llenos con el Espíritu Santo. Porque todo cristiano que esté en pecado no puede ser templo apto para recibirlo. Si se va buscando 1 Corintios capítulo 6, verso 19 y verso 20. Otra hermanita que me busque Lucas 11, 11 al 13. Oiga, hermanos, por el conformismo bíblico y doctrinal, ¿qué significa? Los pastores no estamos enfatizando esos temas, no estamos concretizando, dejamos pasar por alto, nos vamos a otros temas que tal vez no vienen al caso de la situación actual que vive cada creyente, porque no hay enseñanza doctrinal para enseñarle al creyente que tiene que buscar, que tiene que preocuparse por su bautismo. Hoy los pastores no estamos enseñando, los líderes no estamos preparando al pueblo, capacitando. Por eso hay un conformismo. Alabado sea Dios. Hay un enfriamiento, hay una frialdad, hay una indiferencia. Pero cuando el cristiano no obedece a lo que dice el pastor, obedece lo que dice la Biblia, la palabra, entonces nos vamos a lo que dice la Escritura. Porque hay cristianos que usted mira y hay cristianos que usted los mira todo el tiempo, y usted los mira Pentecostés todo el tiempo y no lo va a ver apagado, porque ese cristiano ha puesto la mirada en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe, se ha dirigido por el Espíritu Santo. Esto no significa de que no vamos a recibir, estar en una iglesia, tenemos que estar congregados y recibir la doctrina, pero hay que ver qué tipo de doctrina, qué tipo de enseñanza estamos recibiendo. Si estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, si estamos hablando del arrepentimiento, si estamos hablando de la santidad, porque esos son los temas primordiales para la iglesia, para que haya un crecimiento, para que haya un mover del Espíritu. Bendito sea el Señor. Vamos a ver lo que dice ahí, ¿verdad? La cita. Gloria a Dios, ya lo tiene. Es 1 Corintios 6, 19 y 20. Amén. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, el cual son de Dios. Aleluya. ¿O ignoráis que nosotros somos templo del Espíritu Santo? No ignoremos, hermanos, porque desde el momento en que usted viene a Jesucristo y usted ha recibido a Cristo y usted viene a ser hija de Dios, usted se convierte en un vaso para el Señor. Usted se convierte en un instrumento para Dios, útil, preparado para recibir. Qué bonito, gloria al nombre del Señor. Hay otros versículos ahí, otro que tenga Lucas 11, 11 al 13. Amén. Amén. Esta es la palabra honrando su nombre. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente.
O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que les pidan. Amén. Amén. Cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esto es algo que tenemos que entender. Aquellos que se lo pidan, pero si usted no se lo pide, entonces no se lo da. La palabra está en su lugar y Dios quiere. Pero, ¿sabe? Una de las cosas es que tenemos que preocuparnos, que tenemos que estar interesados, porque sabe que el que tiene la promesa del Espíritu Santo es una motivación fuerte, es algo que te motiva, que te impulsa, es un deseo que siempre está en tu vida y que te dice: ve a orar, ve a leer la palabra, acuérdate que tienes que leer, y ahí está el Espíritu Santo, ahí te está instando, ahí te está, ¿verdad?, poniendo palabras, te pone el deseo. Dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce en nosotros. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, Él es el que se encarga de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar preparados, útil para el servicio de la obra del Señor. Otras citas bíblicas, gloria al Señor, que lean otros ahí en el libro de Hechos 10, 44 al 46. Otro busca Hechos 1:14. Creo que es. Amén. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Al 46. 44 al 46. Al 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aleluya, gloria al Señor. También se quedaban asustados porque los oían que hablaban en lenguas. No se asuste, esto es algo que la Biblia nos enseña. Y que magnificaban a Dios. Esta es la promesa del Señor. También se gozaban que aún sobre los gentiles había derramamiento del Espíritu. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos judíos. Nosotros somos gentiles, somos un pueblo, ¿verdad?, que el Señor ha venido a injertar. Aún en los gentiles se derramó el Espíritu Santo. Aún en aquellos que se iban añadiendo cada día para todos la promesa del Espíritu Santo. ¿Hay otra cita bíblica? Hechos 1:14, creo que debe ser. Bueno, lo vamos a leer 2 veces, no importa. Déjela que. Amén. Todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Oiga qué bonito. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, orando, rogando, pidiendo al Señor: Señor, bautízame, Señor, esa promesa es para mí, Señor, yo quiero tener esa experiencia bonita contigo, ayúdame. Estaban en ruegos, estaban en oración, y estaba también la madre de Jesús. Necesitaba ser llena del Espíritu Santo para poder entrar, hermanos, al cielo, para poder irnos con Cristo. Tenemos nosotros que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de la promesa,
recibir la promesa. Bendito sea Dios, preocuparnos, estar siempre juntos, pidiendo al Señor. Aunque usted esté en su casa, pero usted puede pedirle al Señor, porque hay muchos que hacen en la casa un altar. Hay un cuarto y usted lo destina y usted dice: este cuartito, este lugarcito es un altar para mi Dios. Y usted viene y lo arregla y usted lo pone bonito y usted dice: Señor, este es un lugar donde yo vengo a clamar delante de tu presencia. Porque cuando está el Señor en un lugar donde habita la presencia de Dios, no pueden haber cosas negativas, no pueden haber cosas, ¿verdad? Aún cosas feas, materiales, cosas sucias, algo, porque habita la presencia de Dios. Cuando hay charco, cuando hay suciedades, cuando hay malos olores, horrible cosa, ahí están los demonios, porque esa es la casa de los demonios. Pero cuando está el Señor también se le hace a Él un altar, un lugar donde se le dedica para Él. Ese lugar tiene que estar bien limpio, no solamente, ¿verdad?, en nuestro espíritu, sino también en el contorno físicamente. Y usted arregla y usted echa, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, algo que huela, algo para estar en la presencia de Dios. Qué bonito. Esto es algo que usted lo hace porque usted también teme a Dios, porque usted respeta a Dios, porque usted es hija de Dios, porque usted honra a Dios. Y nosotros honramos al Señor haciendo un altar en cada lugar para nuestro Dios. Entonces dice que estaban unánimes juntos y estaba María, la madre de Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a buscar también Jeremías 29, 12 y versículo 13. Jeremías 29, 12. 29, 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí. Y oraréis a mí. Oraréis a mí, correcto. Sí. Oraréis a mí y yo os oiré. Sí. El 13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Oiga, qué bonito, ¿verdad?, la palabra. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué bonito es buscar a Dios con todo el corazón. Qué bonito es ser sincero con Dios. Hermano, el Señor no mora en vaso sucio. Cuando hay un pecado que se ha cometido, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando en algún tiempo fuimos útil para el Señor, pero debido, ¿verdad?, que caímos en un pecado oculto, en algo, ¿verdad?, tan duro, nosotros no podemos, ¿verdad?, continuar en el servicio. Tenemos que parar hasta que llegue un momento en que hay que pedirle perdón al Señor, reconciliarse con Dios, pasar, ¿verdad?, un momento de disciplina para luego retomar. Nosotros no podemos decir, vamos a seguir. Es que los dones son irrevocables. No, porque es ahí donde se aprovecha el enemigo. Es ahí cuando hay espíritu de error. Es ahí porque el vaso que Dios tiene que usar tiene que estar limpio, tiene que estar santificado. ¿Y quién es el que lo santifica? El Espíritu Santo es el que nos santifica, nos va purificando, nos va llenando, nos va dando, nos va preparando, nos va capacitando. Por eso es importante, hermanos. Recuerdo que habíamos, ya para terminar, habíamos, ¿verdad?, también un grupo de hermanos. Yo estaba allí, estaba muy joven, y había un grupo de hermanas, señoras, allí algunas ancianitas, y decía una líder que Dios había puesto: a ver, vamos a prepararnos, vamos
pero nos íbamos nosotros en unos retiros espirituales, ¿verdad? Eran unos ayunos y nos íbamos al tabernáculo, allá el de las asambleas de Dios, un lugar grande. Ahí estábamos y si usted quería gritar, llorar, caerse, usted estaba en toda la libertad. Y estábamos ahí, recuerdo, y estábamos en unos ayunos y comenzamos a hacer una preparación y decíamos, a ver, usted va a pasar adelante y usted va para que usted aprenda cómo a predicar, para que usted quite, ¿verdad? Y ya no esté más allí que no pueda, sino que vamos a ensayar. Y pasaban algunos hermanos y pues nosotros, ¿verdad? Para ponerle ánimo a aquella preparación, decíamos, si usted quiere presentarse, usted puede representar. Si yo vengo del Salvador, yo vengo de tal lugar, yo quiero presentar esta palabra y usted ahí pues. Entonces pasaban algunos hermanos, pero habían otros que decían, ay, es que yo no puedo, ay, es que yo no voy a pasar. Y entonces cuando otros pasaban, estaban adelante, decía el líder que estaba enseñando, pero mire, tiene que elevar un poco la voz para que las personas, el público, usted se va a dar cuenta, hacer cuenta y caso que esto es una iglesia y tal vez solo estábamos el grupito. Usted va a hacer cuenta y caso, usted tiene que elevar la voz. Y entonces había alguien, de momento alguien rebelde se pone y dice, no, yo no puedo. Y decía así, se enojaba. Entonces, cuando a veces nosotros no somos obedientes, no somos llevados, no queremos aprender, nos quedamos y se quedó ahí estancada la persona. Pero vinieron otros y se levantaron y comenzaron ellos y se les miró fruto y miraron buenos resultados. Qué bonito es, hermanos. Oremos al Señor y pidámosle la promesa para aquel que no lo tiene. Así que en esta noche damos gracias, ¿verdad?, al Señor. Quizá esta es una preenseñanza, porque usted sabe que una enseñanza lleva más tiempo. Hay que estar, ¿verdad?, tal vez hacer preguntas, respuestas, una enseñanza para que todos podamos participar, pero por el tiempo, ¿verdad, hermanos?, que viene el transporte, ¿verdad?, traernos de nuestra parte, nosotros también pasáramos más tiempo. Pero damos gracias al Señor, hermano. ¿Entendieron más o menos qué significa la promesa del Espíritu Santo, hermano?